Blanca. De hecho, esta mañana Trump pidió despedir a Jerome Powell porque a su juicio sus informes, más bien digo, son un desastre. Pero para poder analizar y las implicancias también que puede tener este tema, ya estamos en contacto con el analista y economista también de la Universidad de Santiago, René Fernández. ¿Cómo está, René? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Florencia. Bueno, René, primero consultarte, ¿cómo ves tú, qué implicancias puede tener, cómo lo analizas esta advertencia que realiza el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, respecto a que los aranceles que está aplicando la administración de Donald Trump van a aumentar, por un lado, la inflación y por el otro lado no van a ayudar a que el crecimiento sea mayor, es decir, va a haber un crecimiento más lento? ¿Cómo lo ves tú? Efectivamente, previo a eso, yo creo que es complicado el escenario que está abriendo Trump desde el punto de vista de discutir en más escenarios de los que debería discutir. Powell y Trump son ambos republicanos, digamos. Entonces, está abriendo un flanco contra una opinión que es bastante técnica. La opinión de Powell en el fondo no está sesgada, no es la opinión del enemigo. El tono es demasiado beligerante cuando la argumentación de Powell es sumamente técnica en función de los hechos que han venido ocurriendo. Y por lo demás, yo por lo que aprecio, la visión de Powell es bastante conservadora desde un punto de vista casi de póker, en el sentido de pago por ver, porque aún no es posible ver los reales efectos de toda esta escalada de sucesos, eventos, violencia o retrocesos, amenazas, congelamiento, amenazas por un lado, amenazas por el otro. En ese sentido, la visión y la propuesta de Powell es bastante prudente. Yo creo que no amerita una respuesta tan beligerante por parte de Donald Trump. Y en ese sentido, René, ¿qué te parece a ti, como experto también en el tema, economista, todo, de que además Donald Trump esté pidiendo que lo despidan porque dicen que sus informes son un desastre? Es decir, de alguna manera está como intentando atentar también contra la independencia de la Reserva Federal. Es decir, si no existe un presidente que avale todas las medidas arancelarias o las medidas económicas que intenta aplicar un presidente, ¿lo van a despedir? Como que no es proactivo tampoco para que sea un mayor crecimiento o que avance de una manera responsable también la economía del país, ¿no? Exactamente. Recordemos en el fondo un episodio medianamente reciente. En el 2020, en el fondo, el Ejecutivo aprobaba, y particularmente el Legislativo lo promovía mucho más, los retiros. En una suerte de necesidades de las personas, pero también con algún fin político. Y por otro lado, el Banco Central tenía una discusión contra aquello. Recordemos a Marcel en ese rol. Y aun cuando el Banco Central, la Fed en este caso, y el Ejecutivo o Legislativo pueden tener intereses contrapuestos, la forma de discutir esos intereses contrapuestos debe mantener las formas. Y aquí yo creo que se están sobrepasando. No se puede pedir la renuncia en el fondo ante la menor ligereza de diferencia de opiniones. Y lo más complejo es que Trump lo advirtió hace algún tiempo. Yo creo que ahí hay un error además. Voy a obligar, los términos son casi textuales, voy a obligar a la Fed a hacer lo que él ahora está obligando a hacer. Entonces, y amenazando. Él lo señaló así. Entonces yo creo que se abre flancos y dudo que vayan a terminar de muy buena forma si siguen en este tono, Leo. Ahora, René, hablando también algo de que nos involucra también a nosotros, ya se llevó a cabo podríamos decir, el primer encuentro, el primer cara a cara también entre la delegación chilena y también la delegación, podríamos decir, delegación de Estados Unidos, tras la imposición de este arancel del 10% a nuestra economía. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es un buen approach considerando que son varios los países que están solicitando también distintos tipos de reuniones con la administración de Donald Trump para poder discutir y negociar sobre todo estos altos aranceles, ¿no? Exactamente. Yo creo que Chile ha hecho lo que se debe hacer y lamentablemente en la negociación no hay certezas porque la contraparte ha tenido un zigzaguear que es complejo de predecir. Entonces, en ese sentido, Chile ha hecho lo que tenía que hacer
Incluso hace algunos días yo mencionaba que es casi el mejor de los escenarios posibles y obviamente por casualidad, cuando estaba estallando el Día de la Liberación, el llamado Día de la Liberación, sorprendió al presidente Boric en India, digamos. Entonces, en el fondo, Chile está abriendo mercados, que es lo que hay que hacer, además de negociar con nuestros principales receptores de materias primas, digamos. En el fondo, recordemos, China es el primero, Estados Unidos es el segundo. Chile está haciendo lo que hay que hacer, tratar de hacer respetar los tratados de libre comercio. Chile lo ha hecho bien. Lo complejo es que la contraparte, lamentablemente, y no me agrada decirlo, no es muy de fiar. Ahora, también respecto a las palabras que justo estábamos viendo la imagen de Jerome Powell, las palabras también del presidente de la Reserva Federal, de la Fed, han generado un impacto bastante alto en las bolsas, es decir, se desató también una nueva ola de volatilidad en Wall Street, ¿no? Es decir, como que son declaraciones muy potentes porque generan mucha reacción también del sector. Exactamente. Los inversores siempre se ponen en el peor de los escenarios, como cuando fue el Día de la Liberación, el mundo asumió que este escenario era catastrófico y luego de ello hubo algo de recuperación. Y cuando hubo un congelamiento, las bolsas en el fondo reaccionaron eufóricas, que bueno, esto parece que era solo un bluff, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, los inversionistas reaccionan y sobrereaccionan muchas veces, pero lo importante es apreciar los días siguientes con la información que va a seguir en el fondo generándose. Ahora, el pedir la renuncia, en el fondo justamente no es una medida que genere tranquilidad en los mercados. Sin embargo, lo que ya es un escenario que uno no esperaría, pero quizás tiene que ver también con una suerte de rol especulador dentro de los inversionistas representados por Donald Trump también. Entonces, en el fondo, todo lo que se perdió en algún momento lo recuperamos en la euforia de días después y quizás ganemos más. Entonces, ya los límites en el fondo entre una intención política y una especulación financiera a través del poder político están bastante delgados, digamos. Sí, sin duda. De hecho, Powell también ha insistido en las últimas semanas en que es necesario que la inflación estadounidense, que se sitúa en el 2,4% en marzo, por encima del objetivo de la Fed, muestre una ralentización también más consciente para seguir rebajando las tasas que actualmente se sitúan en una horquilla de entre el 4,25% también y el 4,5%. De hecho, en medio de toda esta tensión global, es bien importante lo que nosotros recién conversábamos también, René, respecto a este encuentro de Chile y Estados Unidos, este primer cara a cara, tras esta imposición de los aranceles. Y en ese sentido también me quería destacar el trabajo también ahí de la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa, que se reunió entonces ya con el representante comercial de Estados Unidos, Jameson Greer. René, te quiero agradecer muchísimo por esta interesante conversación. Que estés muy bien, muy buenas tardes y un buen fin de semana. Muchas gracias por la invitación, Florencia. Que estés muy bien.